En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, presente en la Eucaristía. Te adoramos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te adoramos por el misterio de tu encarnación y especialmente te adoramos por tu misterio pascual, por tu muerte gloriosa, tu descenso a los infiernos y tu gloriosa y feliz resurrección. Te pedimos, Jesús, tu Santo Espíritu para este momento de formación, pero también lo pedimos para poder vivir con intensidad el Santo Triduo Pascual, que nos dejemos educar por nuestra querida Madre Iglesia, que nos dejemos conducir a una comprensión y una vivencia más profunda del misterio de la Pascua. Y a nosotros, Jesús, que hemos sido llamados a desempeñar distintos ministerios en la preparación del Triduo Pascual. Danos tu gracia para que podamos recibir todo el amor que quieres derramar en nuestros corazones y el amor que también le quieres dar a nuestros hermanos a través de nuestro servicio. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los que están conectados en este momento para compartir este espacio de formación, de un carácter litúrgico, espiritual y pastoral. Con quizá demasiada ambición, proponía que nos podamos preparar para las celebraciones del Tríduo Pascual, pero probablemente nos va a ser difícil en esta sola charla agotar todas las celebraciones del Tríduo Pascual. De eso me di cuenta apenas empecé a prepararla con más detalle. No obstante, voy a hacer todo lo posible para que en esta hora y cuarto aproximadamente de exposición podamos recorrer paso a paso las celebraciones principales del Triduo Pascual. Y quizás sea necesario que la vigilia pascual la podamos dejar para una próxima charla, que puede ser el viernes tarde o puede ser en algún otro momento. Les pido disculpas, pero cuando empecé a prepararla mejor, me di cuenta de que tal vez iba a ser difícil en una sola charla poder agotar todos los temas. Alguien tenía dificultades para escuchar, pero me parece que se escucha bien, ¿no? No sé si alguien me hace señas. ¿Se escuchan bien? Sí. Así que tiene que ser un problema de la persona que estaba con dificultades. La charla va a quedar luego grabada en mi canal de YouTube. La voy a subir y van a poder acceder a ella también para volver a verla sin problemas. La diferencia entre verla por YouTube y poder participar ahora es que al final de este momento van a tener la opción de hacer preguntas, de comentarios, de cosas que no hayan quedado suficientemente claras. Voy a tratar de ser ágil y sobre todo la gran recomendación es que ustedes mismos luego estos tres textos que voy a tomar de base los puedan utilizar para lectura personal. O sea, lo mío va a ser simplemente como un facilitador
de la tarea que todos ustedes van a poder hacer, que es leer directamente la instrucción general del misal romano y todas las prenotanda y las rúbricas de cada una de las celebraciones, el documento sobre la preparación de las fiestas pascuales y esta especie de anexo que voy a utilizar, que es el Directorio de Liturgia y Piedad Popular, que tiene algunos aspectos muy interesantes. Para los que somos de Argentina, que somos la mayoría, hay algunos elementos un poco novedosos, quizá poco usuales. Hay algunos hermanos de otros países que tal vez tengan la experiencia de algunas de las prácticas que son comunes en otras regiones. Así que para comenzar ya con la charla y para ir compartiendo, el orden va a ser que vamos a mirar primero la instrucción general del misal romano, luego vamos a cotejar con el documento de la preparación de las fiestas pascuales y finalmente, si es necesario, vamos a ver también el documento sobre el directorio de liturgia y piedad popular. Perdonen si el método no es tan entretenido, pero me parece que es lo más importante, que podamos hacer lectura de los documentos y ver qué nos dicen. Yo voy a hacer breves comentarios. Les decía también, y lo pedí al Señor en el inicio, que no te olvides, si te toca estar a cargo de la sacristía, si te toca preparar el lugar de la celebración, ornamentar, preparar los olivos ahora para el domingo, preparar luego las flores para la vigilia pascual, hacerte cargo del lavatorio de los pies, limpiar la iglesia, preparar la reserva para el Santísimo y todo lo que es necesario preparar durante el tríodo pascual, sí es una fuente quizás de preocupación. Sí puede ser una fuente de distracción, pero sobre todo es un privilegio. Por supuesto, si te toca cantar o te toca guiar la misa o ser maestro de ceremonias, es un privilegio. Es estar ahí al lado como testigo privilegiado de algo muy grande que vuelve a ocurrir para nosotros. Porque no nos olvidemos que para nosotros la liturgia no es simplemente una memoria psicológica, no es mímesis, sino que es anamnesis, es decir, una memoria que hace presente aquello que se recuerda. Y esto por la fuerza del Espíritu Santo al cual invocamos en cada una de las celebraciones, en ese momento que nosotros llamamos epíclesis. Vamos a leer la introducción general del misal al Tríodo Pascual. La Iglesia celebra solemnemente los grandes misterios de nuestra redención en el sagrado Tríodo Pascual. Y fíjense que dice, en él se actualiza la pasión, muerte y resurrección del Señor con celebraciones especiales. En cada misa se actualiza el misterio pascual, sí, pero en estas celebraciones especiales se actualiza como de manera más detenida, detallada y desglosada. Y tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que nosotros verdaderamente, al participar de las celebraciones, nos sintamos contemporáneos del misterio, como decía San Juan Pablo II. El jueves santo, ustedes y yo vamos a estar en el cenáculo, allí, junto a Pedro, a Tomás, a Santiago, a Felipe, Judas, lamentablemente sabemos que estuvo allí al menos durante el lavatorio de los pies. Vamos a estar allí y queremos estar muy cerca del Señor. Y el Viernes Santo queremos estar en el Monte Calvario. Y en la vigilia pascual queremos estar en el sepulcro, en ese momento en el cual el Señor se llena de vida. Pedí la gracia para que sea una experiencia verdaderamente mística, es decir, de encuentro con Jesucristo en cada uno de sus misterios. Celébrese el sagrado ayuno pascual en todas partes, el viernes de la pasión y muerte del Señor, y si es posible, extiéndase al sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con elevación y ánimo generoso. Aquí tenemos una pequeña novedad. Sabemos que el precepto de la iglesia manda el ayuno solamente el viernes santo. Pero en este texto se sugiere, se plantea como un ideal que también se extienda al sábado. Es que el sábado santo no es un día sándwich, no es un día perdido, no es un día vacío, o en todo caso es un día vacío porque la iglesia no tiene a su esposo, porque la iglesia está allí como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El amado de nuestra alma, al cual buscábamos y al cual anhelábamos y por el cual vivíamos, no está entre nosotros. Y el ayuno puede simbolizar esa espera, además de disponer el cuerpo
como lo han reconocido siempre los antiguos, para la elevación también del alma. Para las diversas celebraciones que integran el Sacro Triduo, se requiere un número conveniente de ministros, y colaboradores laicos. Estos deben ser cuidadosamente instruidos sobre aquello que les compete. Entonces, es ideal, cada uno de los que está escuchando esta charla está en una comunidad parroquial distinta, está en una capilla a veces muy pequeña, o alguno de ustedes quizá en una catedral, está en parroquias que tienen toda una historia de grupos de liturgia y otros que quizás recién están arrancando, o quizás la gente que se ocupaba de esto antes se ha ido poniendo ya mayor y tal vez no puede seguir. Bueno, cada uno tiene una realidad diferente, pero es muy importante que quienes van a integrar este grupo de servidores, de colaboradores, sean también cuidadosamente instruidos. Tal vez pasarles la grabación de esta charla pueda servir. Lo ideal es que en cada comunidad se reúnan previamente, reciban también un poco de formación, pero sobre todo la preparación en el sentido espiritual y en lo concreto. Particular importancia tiene el canto del pueblo, de los ministros y del sacerdote, pues así lo reclama la índole solemne de estos días, y además porque los textos adquieren toda su fuerza cuando son cantados. Pensemos, por ejemplo, el pregón pascual. No es lo mismo leerlo que cantarlo. Pensemos, por ejemplo, el salmo que se hace el Viernes Santo o los improperios. No es lo mismo leerlos que cantarlo. Tiene una fuerza muy especial y así en cada una de las celebraciones. Por eso la preparación de los ministros de la música necesita o requiere un especial esmero. Los pastores no dejen de explicar suficientemente a sus fieles el significado y la estructura de los ritos a fin de que puedan prepararse para una participación activa y fructuosa. Bueno, esa es tarea para nosotros los pastores, los sacerdotes. ¿Dónde se llevan adelante las celebraciones del triduo sagrado? En las iglesias catedrales y parroquiales. Y pueden también realizarse en otras iglesias en las que quede asegurada su celebración digna con una participación significativa de fieles, ministros convenientemente preparados y con posibilidades de cantar al menos las partes más importantes. Si estas condiciones no pudieran darse o el número de participantes no fuera suficiente, procúrese en cuanto sea posible que esos fieles se reúnan en alguna otra iglesia donde puedan participar adecuadamente de las celebraciones. Fíjense que esa nota pastoral no deja de ser importante. Y aunque es muy difícil, me pongo en la situación de un sacerdote, yo he tenido a mi cargo muchas capillas de campo en una de las parroquias que estuve, no es para nada fácil tener que decirle, por ejemplo, a una comunidad, miren, no vamos a poder hacer el trigo en la parroquia, en la capilla, porque la verdad que está viniendo muy poquitita gente, o porque la verdad que no tenemos suficientes ministros. Entonces, la verdad que es una decisión pastoral difícil. Pero me quiero detener en este consejo que es muy, pero muy pedagógico. Estas celebraciones requieren un cierto decoro, una cierta solemnidad que implican la participación de una cierta cantidad de personas y de ministros. Así que espero que no sea la situación de ninguno de ustedes. Seguramente que no, porque también están aprovechando a participar de esta charla. Bueno, ¿qué nos dice el documento sobre la preparación de las fiestas pascuales? Primero hay una precisión que el triduo pascual dura desde la misa vespertina del jueves en la Cena del Señor hasta las vísperas del domingo de la resurrección. Ahí termina el triduo. Si comienza con la misa vespertina, allí donde la misa crismal se celebra el jueves por la mañana, no estamos todavía en el triduo pascual. Se lo conoce a este periodo como el triduo del crucificado, sepultado y resucitado. Fíjense que la sepultura de Jesús o el descenso de Jesús a los infiernos, ya sea que nos refiramos a su cuerpo o a su alma, forman parte del triduo. Es un misterio que tenemos que celebrar. El descanso del cuerpo de Jesús en el sepulcro, el descenso de Jesús a los infiernos. Normalmente nosotros decimos triduo. ¿Por qué triduo? Y porque es muerte, o pasión, muerte y resurrección. O decimos, bueno, la última cena, la muerte y la resurrección. No, es la crucifixión que se adelanta el jueves santo, la sepultura y descenso a los infiernos y la resurrección. Y en este triduo se hace completo
presente el misterio de la Pascua, se hace presente y se realiza el tránsito del Señor de este mundo al Padre. Fíjese qué precioso. Por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima comunión con Cristo, su esposo. Esta dimensión de la Iglesia esposa de Cristo es como el lugar desde el cual nosotros podemos vivir estos misterios con más profundidad. No somos simplemente los amigos de Jesús, y eso es ya algo muy, pero muy hermoso, ni solo sus discípulos, sino que es la iglesia esposa, que cómo no va a recordar aquellos acontecimientos en los cuales ella misma ha nacido. También recuerda lo del ayuno pascual de los 2 primeros días. ¿M? La iglesia ayuna porque el esposo le ha sido arrebatado. Recuerdo que para nosotros el ayuno es obligatorio solamente el viernes. Se recomienda, sí, también durante el sábado. De nuevo aquí, ¿para qué el ayuno? Para llegar con el espíritu ligero y abierto a la alegría del domingo de la resurrección. Aquí, recomendaciones importantes. Se encarece vivamente la celebración en común del oficio de lectura y laudes de la mañana del viernes de la Pasión del Señor y también del Sábado Santo. Esto no es tan frecuente en las parroquias, aunque hay algunas comunidades que al menos un grupo de fieles, quizá no multitudinario, pero sí 10, 15, 20 fieles se encuentran. Hay parroquias, recuerdo una parroquia donde fui vicario, que tenía fotocopiados laudes y oficios del Viernes Santo, unas 40 copias, laudes y oficios del sábado, y se celebraba. En nuestra ciudad de Paraná es un poco difícil el viernes porque está la tradición de la visita a las 7 iglesias, especialmente en las iglesias del centro, pero también de los barrios. Es multitudinaria la participación de la gente, pero la gente se encontraba con la celebración de estos oficios. Es la celebración litúrgica que se puede hacer en la mañana de esos 2 días. Dice que conviene que el obispo participe en la catedral y bueno, también sugiere al clero y al pueblo. Aquí en mi parroquia, por ejemplo, el sábado por la mañana hacemos una celebración del sábado santo donde alguna vez también hicimos el oficio de lecturas. Y este oficio del sábado santo, llamado antiguamente de tinieblas, conviene que mantenga el lugar que le corresponde en la devoción de los fieles, como meditación y contemplación de la pasión, muerte y sepultura del Señor, en espera del anuncio de su resurrección. Quizás ya está todo programado para esta Semana Santa, para este tríodo pascual, pero no deja de ser una sugerencia importante. ¿Qué ofrecemos a los fieles el sábado santo por la mañana? Aquí también está la necesidad de que haya suficientes ministros, también la importancia del canto. Se invita a las conferencias de los obispos de que haya melodías adecuadas. ¿Y cuáles son los textos? Fíjense, para los que son ministros del canto, los textos que por su naturaleza reclaman ser cantados. La oración universal del Viernes Santo de la Pasión del Señor, la invitación del diácono si la hace, o la aclamación del pueblo. Es algo que no siempre lo tenemos presente. Los cantos durante la ostensión y adoración de la cruz. Este es el árbol de la cruz, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al viernes. Las aclamaciones durante la procesión del Cirio Pascual y las del Pregón Pascual, el Aleluya Responsorial, las letanías de los santos y la aclamación que sigue a la bendición del agua. Probablemente esta última no la tenemos tan incorporada, por lo menos en muchas comunidades en donde me ha tocado estar. Fíjense que hay otra sugerencia importante. No se omitan con facilidad los textos litúrgicos de los cantos para la participación del pueblo, porque nosotros solemos reemplazar esos textos litúrgicos por otros cantos adecuados. Es cierto, es como un esfuerzo aprender cantos nuevos. Sabemos que quizá el primer año, el segundo año, tercer año, la gente no va a participar, pero es que los cantos tienen una riqueza impresionante, especialmente cuando es la adoración de la cruz en el Viernes Santo. Los himnos y las poesías que están sugeridas son, primero, de una antigüedad milenaria en algunos casos, y segundo, de una profundidad teológica muy, pero muy grande, como vamos a ver. Si no están disponibles para ser cantados, provisionalmente escójanse textos semejantes. Y ahí sugiere, ¿no?, estos cantos que deberían tratar de aprenderse. Se incluye el Domingo de Ramos, la Misa Crismal, los cantos de la presentación de la ofrenda y misa en la Cena del Señor,
el himno para la procesión del traslado del Santísimo, ya lo vamos a ver en detalle, las respuestas a los salmos responsoriales de la vigilia pascual, ¿sí? Que es muy importante que se puedan cantar, aunque sea las respuestas del salmo, y melodías adecuadas que faciliten el canto de los textos de la pasión, pregón pascual y bendición del agua bautismal. Por supuesto, en iglesias más importantes se pide que se utilice el tesoro de la música sagrada antigua y moderna. Sin embargo, que se tenga en cuenta la participación de los fieles. Para aquellos que se dedican al canto, qué lindo animarse el Jueves Santo a hacer un motete eucarístico, si tienen un pequeño coro, a 3 voces, 4 voces, incluso en latín, preparar algún canto en latín para el viernes, si se puede, algún canto de la Pasión o algunos de los cantos gregorianos que son más conocidos, pero que se han ido perdiendo, como puede ser el Regina Coeli en la Vigilia Pascual, Pangelingua, el Jueves Santo, etcétera. Bueno, también se sugiere que las comunidades religiosas participen en las celebraciones del Triduo Pascual en las iglesias más importantes. Esto, bueno, es un consejo más bien pastoral y de nuevo, no es conveniente que se celebre cuando no hay suficiente cantidad de fieles, ¿no? Sino que digamos, los fieles se reúnan allí donde sea posible hacerlo con mayor dignidad y solemnidad. Unos consejos para los sacerdotes. Por supuesto que a veces al sacerdote le toca hacer más de una celebración. A mí me ha tocado en algunos de mis destinos pastorales. No es lo ideal, es difícil, es muy exigente, así que también rezar para que no falten las vocaciones sacerdotales, porque de verdad que celebrar más de una celebración de cada día del triduo no suele ser lo más aconsejable y lo más fácil espiritualmente hablando. Vamos a volver ahora entonces a la introducción general del misal romano. Vamos a la misa del Jueves Santo de la Cena del Señor. Si van surgiendo preguntas, ustedes las pueden tener anotaditas y al final las pueden realizar. La misa de la Cena del Señor se celebra por la tarde a la hora más oportuna, con la participación de la comunidad local y con la intervención de todos los sacerdotes y ministros que desempeñan su propio oficio. Tiene que ser por la tarde. Uno pensaría que al ser la misa de la Cena del Señor, tendría que ser más bien a la tardecita, casi noche. No obstante, el misal no dice que tenga que ser ya entrada la noche, ¿sí? Como sí lo va a decir, por ejemplo, de la vigilia pascual. Aquí se dice por la tarde a la hora más oportuna. Pueden concelebrar todos los sacerdotes, aunque hayan concelebrado el mismo día en la misa crismal o celebrado otra misa vespertina para utilidad de los fieles. Sucede que si bien en la misa crismal se conmemora la institución del sacerdocio, junto con el obispo, uno de los tres grandes temas de la vigilia de la misa del jueves de la Cena del Señor es la institución del sacerdocio. Entonces, si hay varios sacerdotes que viven en una misma parroquia, de ninguna manera convendría que uno esté confesando mientras el otro preside, ¿no? Que todos los que estén allí concelebren, porque estamos también como reviviendo el día donde nació nuestro sacerdocio. Recuerden que la Iglesia considera que las palabras de la institución de la Eucaristía son al mismo tiempo las palabras de la institución del sacerdocio, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. También dice en el punto 3, donde lo exija alguna razón pastoral, el ordinario del lugar puede autorizar que se celebre otra misa en las iglesias oratorios en horas de la tarde y en caso de verdadera necesidad, aún por la mañana, solamente para aquellos fieles que de ninguna manera pueden participar de la misa vespertina. Esto es una excepción excepcionalísima. Bueno, por supuesto que no sea en beneficio de personas particulares. No sé, pienso en las diócesis de la Argentina, en la Patagonia, que sacerdotes tienen parroquias con 250 kilómetros de extensión y que tal vez el único día del triduo que pueden estar en una de estas comunidades es el Jueves Santo, bueno, cerca del mediodía. Y bueno, quizás pueden ofrecer esa misa porque no van a poder volver el viernes o el sábado, ¿no? Pero esto, por supuesto, es una excepción excepcionalísima. Para los que son ministros de la comunión, también por supuesto para los sacerdotes, la Sagrada Comunión se puede distribuir a los fieles solo dentro de la misa. A los enfermos se les puede llevar a cualquier
hora del día. ¿Qué significa esto? Que si hay alguna parroquia que tiene la costumbre de dar la comunión fuera de la misa, en horarios X, para que puedan comulgar los fieles que no pueden ir a la misa a la tarde, ese día no se puede. Solo se podría dar la comunión a los enfermos que por supuesto no puedan asistir a la celebración central de la misa de la Cena del Señor. Atención, los que le toque la ornamentación. Las flores para adornar el altar deben usarse con moderación, respetando las características del día. Durante toda la cuaresma no se podía usar flores. Ahora sí se pueden colocar flores, pero con moderación. Es cierto que es el día de la institución de la Eucaristía, pero como estamos en el triduo, no es como una memoria exultante y la iglesia, fíjense, con sabia pedagogía, ha instituido otra fiesta de la Eucaristía durante el tiempo ordinario, que es la solemnidad de Corpus Christi. Entonces, el Jueves Santo nos encantaría llenar de flores, pero es como que el Jueves Santo tiene como esta doble dimensión, como que empieza así con el gozo, se va a cantar el Gloria, pero a medida que va avanzando la celebración, vamos entrando ya en Getsemaní, vamos yendo con Jesús al huerto de los olivos. Es una institución de la memoria del sacrificio de Cristo. La fiesta del Corpus Christi será una celebración mucho más exultante. Ahí llenamos de flores del principio hasta el final y todo lo que podemos, ¿sí? Flores con moderación. Otro detalle, el tabernáculo debe estar completamente vacío. O sea, el sagrario de la parroquia tiene que estar vacío, vacío. ¿Por qué? Porque justamente es como que celebramos, incluso simbólicamente, visualmente, que no teníamos la Eucaristía y ahora la tenemos. Que ha ocurrido algo nuevo, algo inaudito, que Jesús quiera dejarnos su presencia oculto en el pan, en las especies del pan y del vino. Entonces la gente tiene que entrar y tiene que notar que el sagrario está vacío. Entonces, un pequeño, esto es un detalle muy, pero muy, quizá muy simple. Para que la gente se dé cuenta que el sagrario está vacío, tiene que estar vacío y abierto. Porque si yo lo dejo vacío y cerrado, la gente fácilmente puede pensar que Jesús está todavía ahí. Y tenemos que apagar la lámpara del Santísimo, ¿sí? Donde tenga una tecla y si no la tiene, hay que desenroscar el foquito. Perdonen, yo sé que esto es muy, pero muy quizá muy sonso lo que estoy diciendo, pero son pequeños detalles. El sagrario vacío, la tapa abierta, que la gente incluso entra y dice, no está Jesús. ¿Por qué no está Jesús? Ah, porque, claro, vamos a revivir el momento en que Él, por primera vez, nos deja su cuerpo y su sangre bajo las figuras del pan y del vino. ¿Dónde colocar la Eucaristía? En esos días, el sacerdote tiene que prever, junto con su equipo de liturgia, algún lugar debidamente seguro, un lugar también que esté preparado, donde pueda reservarse la Sagrada Eucaristía, pero que no sea un lugar para la, digamos, la veneración de la Eucaristía. Ese día no tiene que estar, digamos, abierto a los fieles. Probablemente unas horitas antes. Si tenés Eucaristía a las 19, tal vez a las 18 o 17:30, vaciar el sagrario y llevar la Eucaristía a un lugar donde esté, donde sea reservado con reverencia. Otro detalle para los que les toca preparar, en la misa deberán consagrarse suficientes hostias para el clero y el pueblo que comulgarán hoy y mañana. Recuerden, el Viernes Santo junto con el Sábado Santo son los dos únicos días del año donde no se celebra la Eucaristía. ¿Por qué digo que el Sábado Santo no se celebra la Eucaristía? Porque la vigilia pascual ya no es Sábado Santo. Tampoco, perdonen que insista con esto, tampoco es sábado de gloria. No existe el sábado de gloria. El sábado es justamente la antigloria. El sábado es el momento de la suprema kénosis del Hijo de Dios encarnado. El sábado es el aparente fracaso del Dios crucificado. Así que por favor, sábado de gloria, no. Si se armaron los flyers de difusión de la Semana Santa y pusieron sábado de gloria, bueno, ya está, ¿no? Pero no existe el sábado de gloria. Existe el sábado santo y existe la vigilia pascual al final del sábado santo, que ya es un anticipo del domingo.
Bueno, de hecho, eh, hubo todo un proceso histórico por el cual sucedió, me estoy adelantando un poco, perdón, sucedió que la celebración de la vigilia pascual en algunos lugares se comenzó a celebrar el sábado a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y por supuesto, se adelantaba demasiado. De hecho, la vigilia pascual nace en la historia de la iglesia con una celebración que era una verdadera vigilia, que comenzaba la noche anterior, o sea, el sábado a eso de las 23 horas y terminaba el domingo a las 6 o 7 de la mañana. Yo no sé si los fieles de rito latino, nosotros y los sacerdotes en este momento, podríamos tener vigilias así. Hay comunidades eclesiales, movimientos especialmente, que tienen sus vigilias con esta extensión y con esta también como vuelta a lo que fue en el origen. Pero la iglesia sí nos pide que comience ya en horas de la noche. Bueno, perdón, me adelanté. Hay una antífona de entrada. Fíjense que la antífona de entrada hace referencia a la cruz. Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida, nuestra resurrección. Por Él hemos sido salvados y redimidos. ¿Qué canto de entrada se puede hacer para el Jueves Santo? Bueno, evidentemente que hay tres misterios. Ya vamos a ver que incluso lo aconseja muy con énfasis hacia dónde tiene que ir la homilía, ¿no? Pero tenemos sobre todo, es el día de la Eucaristía. Entonces, como canto de entrada, habría que buscar un canto eucarístico y un canto, si fuera posible, que también haga referencia a la última cena. No conviene, por supuesto, cantar el Jueves Santo un canto de entrada común como cantamos en el tiempo ordinario. Tampoco conviene cantar el Jueves Santo un canto, meramente un canto como hacemos en la Cuaresma, porque fíjense que el tono cambia. Se va a cantar en gloria, se puede adornar el altar con flores. Entonces no sería lógico cantar, por ejemplo, Perdón, oh Dios mío, como canto de entrada del Jueves Santo, ¿sí? Cantos que hablan de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, cantos que introduzcan sobre todo en ese misterio. Están, por supuesto, el saludo, el acto penitencial y si se canta o se dice el Gloria. Siempre preferible sería que se cante. Mientras se canta el himno, se tocan las campanas. Si el templo tiene campanas, hay que tener muy atento al o encargado oficial de tocar las campanas o designar a alguien para ese ministerio. También, no lo dice aquí, debería chequear si lo dice en el ceremonial de los obispos, pero donde los monaguillos acostumbran a tocar la campanita en el momento de la elevación, también esas campanitas pueden sonar durante el canto del Gloria, mientras se tocan las campanas grandes. Y terminado el canto, las campanas no vuelven a tocarse hasta la vigilia pascual. Por favor, no vayan a tocar la campana para llamar a los fieles al Viernes Santo. No, no se toca campana, como tampoco se toca campana para llamar a los fieles a la vigilia pascual. Como que las campanas enmudecen hasta el momento en el cual se vuelve a celebrar a Cristo ya resurgiendo de entre los muertos. Y por supuesto, esto puede pasar accidentalmente, a veces hay alguien que dice, nadie tocó la campana, y va y toca, pero no habría que hacerlo, ¿no? Tiene un sentido, es como que las campanas rezan con nosotros y marcan los ritmos litúrgicos también con la comunidad y para la comunidad. ¿M? Por supuesto, el obispo podría disponer otra cosa, pero en general no se hace, salvo que pudiera ocurrir algún deceso, a veces cuando se toca arrebato, cuando hay alguna situación de catástrofe o a duelo, si llegara a fallecer alguien muy importante, como podría ser un fallecimiento de un obispo, de un sumo pontífice. Exceptuando esas situaciones, no debería tocarse hasta la vigilia. El órgano y los demás instrumentos musicales deben usarse únicamente para acompañar el canto. Esto hasta la vigilia pascual será así. ¿Por qué? Porque ya durante toda la cuaresma se expresaba que los instrumentos solo para acompañar el canto. No puede haber un solo de órgano o un solo de violín o un solo de algún otro instrumento.
como si puede ser fuera de la cuaresma y fuera del tríodo pascual. Está aquí la oración colecta, ¿no? Que también subraya esto, ¿no? Cristo que confió a la iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. El sacerdote después del Evangelio pronuncia la homilía. Obviamente ahí tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura, no se canta aleluya, se sugiere una antífona que no está en el misal, sino que está en el leccionario, y en la homilía el sacerdote expone los grandes misterios que se recuerdan en esta misa, es decir, la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, y también el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Eucaristía, sacerdocio, mandamiento del amor. Por eso, a la hora de elegir los cantos para el lavatorio de los pies o para el momento de la comunión, se podrá tener presente también el mandamiento del amor, especialmente en el momento del lavatorio, y en la comunión también puede darse algún canto vocacional, algún canto que hable sobre el sacerdocio, sobre la vocación sacerdotal. Después de la homilía, si conviene pastoralmente, se realiza el lavatorio de los pies. Fíjense que el lavatorio de los pies no es obligatorio, es un gesto muy querido que tiene en nuestras comunidades en general mucha tradición. En lo posible hay que tratar de no dejar de hacerlo, pero podría haber alguna circunstancia que no lo aconsejara. Es un gesto donde hay como una escenificación del gesto que hizo Jesús, pero que al mismo tiempo está cargado de simbolismo, porque es nuestro Señor Jesucristo que quitándose el manto y poniéndose de rodillas delante de sus discípulos, expresa lo que ha sido toda su vida y lo que va a ser su muerte por nosotros. Cristo como que se despoja de su divinidad y se pone a nuestros pies para que para limpiarnos del pecado, para purificarnos. Entonces, recuerdo, esto lo dice Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, lavatorio de los pies es sacramentum et exemplum. Exemplum, ¿qué significa? Ejemplo. O sea, Cristo nos dio un ejemplo de que nosotros también tenemos que ser serviciales. Pero el lavatorio de los pies es sobre todo sacramentum. O sea, es signo visible de toda la obra de la redención. Es como que Jesús en chiquito expresó el contenido de toda su vida. ¿Cómo se hace el lavatorio de los pies? Hay muchas formas de hacerlo. Las distintas comunidades tienen distintas tradiciones. Solo voy a leer lo que dice aquí y después vamos también al otro documento. Las personas acompañadas por los ministros van a ocupar los asientos preparados para ellas en un lugar adecuado. En algunas iglesias se hace en el presbiterio o en el escalón que sube al presbiterio. En otras iglesias se hace debajo del presbiterio, pero adelante. He conocido otras parroquias donde los fieles permanecen en sus lugares, pero se ubican en el pasillo central. Entonces el sacerdote va pasando por el pasillo central y lavándole los pies a uno que está en banco de por medio. Eso tiene la ventaja que los fieles pueden como visualizar más de cerca el gesto del lavatorio de los pies, incluso los que están sentados más al fondo. Tal vez es menos ordenado en algún sentido, pero tiene esa posible ventaja. El sacerdote se tiene que sacar la casulla si parece necesario. Normalmente lo es, porque bueno, habría que ser muy hábil para hacer el lavatorio con la casulla colocada. Y aparte, bueno, también ese gesto de sacarse la casulla es como que revela o recuerda el gesto de Jesús de quitarse el manto, ¿sí? No es obligatorio, pero es conveniente. Se acerca a cada una de las personas designadas y con la ayuda de los ministros le lava los pies y se los seca. Fíjense que no está aquí sugerido ni mandado el beso. Nosotros los sacerdotes muchos tenemos la costumbre de, después de lavar los pies, besarlo. De verdad que no sé quién la inició a la tradición, pero sí se lo hemos visto hacer al Papa Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Entonces es como un gesto muy, también muy de, como de entrega, ¿no? De humildad, si se quiere. No está aquí mandado. Bueno, sí lo hemos visto hacer a algunos grandes, ¿no? Como Juan Pablo II. Con relación a las personas, hasta hace un tiempo, yo no recuerdo si fue
hasta el 2016 o 2014 tenían que ser varones. ¿Por qué? Porque simbolizaban a los 12 apóstoles. A partir de ese año, que no recuerdo si fue 2014 o 2016, se hizo una reforma de este número de la Introducción General del Misal Romano y se permite también que sean mujeres las que puedan participar del rito del lavatorio de los pies. En este documento, o sea, en la Introducción General del Misal Romano, no dice nada más. En el momento que se hizo la reforma, salió un pequeño escrito que explicaba el sentido de esa modificación también, pero no lo tengo a mano y no llegaríamos a leerlo tampoco. Las antífonas, dice, se canta algunas de las antífonas u otro canto adecuado. Las antífonas están citando Juan 13, que fue el evangelio de esa misa. Recuerden que en esa misa se lee el texto del lavatorio de los pies y la segunda lectura, que es de San Pablo, de la carta a los Corintios, es la que narra la institución de la Eucaristía. Pero el Evangelio es de Juan 13. También hay una antífona de 1 Corintios 13, que es el himno de la caridad, ¿no? Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tengo amor, y sobre todo la última parte. Ahora existen la fe, la esperanza y la caridad, pero de estas tres, la mayor es la caridad. Bueno, entre los cantos que se pueden hacer ese día, obviamente que hay diócesis, hay países que tienen su repertorio propio. Hay algunos cantos que personalmente me parece que son muy, pero muy adecuados. Hay una versión del padre Néstor Gallego que se llama Quien quiera saber vivir. No me acuerdo si se llama así, pero dice, quien quiera saber vivir, que viva para servir. Me parece que es el canto, no sé, como que crea un clima y además las estrofas son prácticamente un relato del lavatorio de los pies. Y el estribillo es como muy, como que te llevas muy grabado, ¿no? La cuestión del servicio. Por supuesto, puede ser un mandamiento nuevo, podría llegar a ser. Puede llegar a ser si yo no tengo amor. ¿Y por qué? Porque fíjense que la última antífona era de 1 Corintios 13, ¿no? Donde teníamos justamente la cita de la cual toma la letra si yo no tengo amor. Hay parroquias donde el lavatorio de los pies se hace más rápido, otros se hace más lento. Cada uno de los que les toque ejercer el ministerio de la música verá cuántos cantos tiene que preparar, pero algunos de los cantos que pueden cantarse aquí también pueden ser cantos para el momento de la comunión, porque hay una unidad en el tema y en el sentido del gesto litúrgico. Después del lavatorio de los pies, el sacerdote se lava y seca las manos. Eso para los que sean de liturgia, preverlo, que haya en la credencia. Si los monaguillos son bien despiertos, bueno, ya lo van a saber buscar. Y si son por ahí niños chiquitos o tal vez conviene siempre que haya algún adulto o algún joven que esté como muy atento para que puedan tener todo a mano los sacerdotes y se coloca nuevamente la casulla y regresa a la sede que es el lugar de donde debería hacerse lo que continúa. Jueves Santo no hay credo, no hay credo, ¿sí? Pero sí hay oración de los fieles. Entonces, en ese día, también recordemos, si te toca preparar el guión del Jueves Santo, hoy el guión es muy lindo, preparados, recordemos lo que dicen los documentos que tienen que ser breves, las municiones del guión, tener en cuenta, ¿no? La Eucaristía, el sacerdocio, obviamente que tiene que haber una oración por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, pero tiene que haber también una oración por los pobres. Fíjate que acá sugiere algo que, según yo recuerdo, es la única vez en el año que se sugiere que al comienzo de la liturgia eucarística puede organizarse una procesión de los fieles que se acercan a atar junto con el pan y el vino las ofrendas para los pobres. Entonces, esto que en muchas comunidades ya es una tradición, es algo que está sugerido por el misal, que ese día toda la comunidad tenga la posibilidad de hacer un gesto de solidaridad con los más necesitados y que incluso se lleve, se lleve al altar. Aquí se retoma una tradición muy antigua. Recordemos que los fieles al inicio de la vida de la iglesia llevaban ofrendas reales, ¿no? Por eso se llama ofrenda. No solo llevaban pan y vino, sino que llevaban ofrendas verdaderas, ya sea para el clero, para el sustento del clero, o para que los sacerdotes ejercieran la caridad y se canta el siguiente himno u otro canto adecuado. El himno que se sugiere es el Ubi Caritas, que bueno, también es uno de los cantos en latín que la iglesia quiere y nos invita a que podamos saber, que habla, en este caso, sobre todo,
del amor fraterno, de ese amor que viene de Cristo y que nos congrega en unidad. Hay traducciones sobre de este canto, pero es un canto sobre todo que canta la unidad, o sea, la unidad de los fieles, la unidad de la iglesia, pero la unidad que procede de Cristo. Aquí están la traducción, ¿no? El amor de Cristo nos ha congregado, temamos y amemos al Dios vivo, amémonos los unos a los otros, la unidad, ¿no? Entonces, si no conocemos este canto, algún canto que hable sobre la unidad, ¿sí? Fíjese que el canto es para acompañar sobre todo esta procesión. Entonces, podrían hacerse dos cantos. Un canto que hable de la unidad, aunque sea brevemente, acompañando la procesión, y un canto luego que sea un canto de ofrendas. Sobre todo si hay incienso, se va a requerir un canto de ofrendas que sea un poquitito más extenso de lo habitual. Por ahí donde no suele haber incienso, hay que tenerlo en cuenta porque si no, por ahí nos quedamos más cortitos con la elección de ese canto. La Eucaristía sigue normal, por decirlo así. Obviamente que se canta el santo. El prefacio se aconseja que se haga el uno y el 2 o el 2. Normalmente, bueno, conviene, fíjense, es aconsejable utilizar el canon o plegaria eucarística uno. Esa ya es una decisión que suele tomar el sacerdote. Bueno, la plegaria eucarística uno, el canon romano, es antiquísimo, bueno, es bellísimo, destaca la dimensión sacrificial de la Eucaristía, también destaca la apostolicidad de la Iglesia, porque es aquel que nombra a todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y nombra a todos los mártires. Entonces, hacer memoria de los mártires y nombrarlos, varones y mujeres que derramaron su sangre por Cristo, es también muy adecuado en la víspera de la pasión del Señor. También se pueden utilizar las otras, perdón, me confundí aquí, acá lo que indicaba es el prefacio, uno o dos, em, porque hay tres prefacios de la Eucaristía, pero para esta fiesta del Jueves Santo hay que utilizar el uno o el dos. Pero los sacerdotes podemos elegir cualquier plegaria eucarística y tienen partes propias, que son muy, muy bonitas. Por ejemplo, la plegaria eucarística uno, cuando el sacerdote está por decir las palabras de la consagración, introduce un hoy, ¿no? Eh, Antes de decir, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, dice hoy. O sea, como que estamos ahí, somos contemporáneos del misterio. Bueno, en el momento de la comunión, luego la misa por supuesto continúa igual, se puede cantar el Padre Nuestro, el tuyo es el reino, el Cordero de Dios, los cantos de comunión, recuerdo, tienen que tener esta temática, cantos que hablen de la Eucaristía, cantos, puede haber algún canto vocacional, puede haber también cantos que refieran al mandamiento del amor, ¿sí? Preferentemente no cantar ese día los cantos que son más penitenciales o de cuaresma, porque esos cantos son más específicos, más especiales para la celebración del Viernes Santo, en la Pasión del Señor. ¿Sí? No es que estaría mal, pero me parece que conviene darle a la celebración esta tonalidad. Fíjense que la antífona dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Si nosotros conocemos cantos eucarísticos que hablen de esto, serían adecuados, ¿no? Porque al sugerirnos una antífona se sugiere también como un clima que se busca crear a través de, en este caso, de la letra de la antífona elegida. Bueno, el sacerdote, fíjense esto, qué interesante, puede entregar la Eucaristía de la mesa del altar al diácono o un acólito instituido o un ministro extraordinario para que sea llevada a los enfermos que comulgan en su casa. No conozco comunidades donde esto se haga, pero está sugerido como que directamente de la celebración se vayan a la casa de los fieles. Y bueno, sería fantástico, ¿no? Que se pudiera hacer así, como que todos los fieles que comulgan habitualmente en su casa se puedan unir como en el mismo acto prácticamente, porque algunos de ellos, mientras todavía continúa la celebración, están recibiendo en su hogar esa Eucaristía como recién consagrada, como si fuera la primera vez, ¿no? Lo que se nos dice a veces a los sacerdotes, celebra la misa como si fuera la primera, como si fuera la única, como si fuera la última. Bueno,
así un poco la comunión vivida ese día como si fuera la primera vez. Cuando se termina la distribución de la comunión, se pone sobre el altar el copón con las hostias consagradas para la comunión del día siguiente, ¿sí? Por ahí para los que les toca preparar la liturgia, recordar que el copón más bello, más digno, más hermoso que tengan en la comunidad parroquial sea preparado y reservado para ese momento, o sea el copón en el cual se consagren las hostias, aunque a veces no es tan sencillo porque a veces el más bello es pequeño, a veces el más de mayor tamaño no es tan lindo o está un poquito viejito. Pero sí quiero decir algo importante. El Santísimo no se expone en la noche del Jueves Santo. ¿Sí? En la reserva tiene que estar reservado. No se expone el Santísimo. No se hace una procesión con el Santísimo expuesto en la custodia, sino en el copón. El copón se deja sobre el altar, por eso hay que dejar un corporal. El sacerdote reza la oración después de la comunión. Y ahí viene lo que es la conclusión de la celebración del Jueves Santo. Concluida la oración después de la comunión, el sacerdote de pie ante el altar pone incienso en el turíbulo, de rodillas inciensa 3 veces el Santísimo Sacramento. Por supuesto, hay sacerdotes mayores o con dificultades que tal vez no se pueden arrodillar para permanecer un tiempo largo de rodillas, pero ese gesto de reverencia no lo dice aquí, pero en ese momento todos los fieles también deberían ponerse de rodillas. Si te toca preparar el guión y ves que la gente no lo hace espontáneamente, lo puedes mencionar. Primero inciensa, luego el monaguillo, el acólito, le coloca el velo humeral o el paño humeral de color blanco, toma en sus manos el copón y lo cubre con las extremidades del velo. Y ahí se arma la procesión eucarística con la cual se va a llevar al lugar de la reserva. Se forma la procesión para un lugar preparado para su reserva, que puede ser una capilla convenientemente dispuesta y adornada. Cada parroquia, cada párroco busca, ve la manera de preparar este lugar. Hay algunos templos que son muy pequeños, pero en este caso siempre conviene que no sea el lugar donde habitualmente está el Santísimo Sacramento, que no sea en el sagrario, sino que se prepare otro lugar. En la procesión primero va la cruz con los dos cirios, el crucífero con los ceroferarios. Esos son los nombres técnicos, ¿no? Del que lleva la cruz, el ministro que lleva la cruz, el ministro que lleva los cirios. Luego los otros ministros que también pueden ir con candelas en sus manos. Ese detalle también lindo, interesante, pero bueno, que tiene todo un sentido, ¿no? Un poco el cirio como expresión de la fe, la esperanza y la caridad, como símbolo también de la vigilia, ¿no? De querer acompañar al Señor durante la noche. Ese detalle habitualmente no tenemos, ¿no? Van, van dos ministros con velitas y se supone que también tiene que ir el del incienso, ¿no? El turiferario. ¿Por qué? Porque después cuando llega también tiene que incensar. Durante la procesión se canta el himno Pange Lingua, excepto las dos últimas estrofas, u otro canto eucarístico. Aun cuando esté aquí diciendo otro canto eucarístico, si se puede aprender el Pangelingua, sería ideal. Si es muy difícil poder hacerlo en latín, tenemos cantos en castellano que toman la letra del Pangelingua. Hay una versión muy linda española que comienza, dice, que la lengua humana canta este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. O sea, es un himno en castellano que recoge la letra del Pangelingua, que es una teología muy profunda de la Pascua, de la Eucaristía y de la Encarnación. ¿Por qué no las últimas dos estrofas? Porque las últimas dos estrofas son el tantum ergo, ¿no? Que ahí abajo está. Entonces, esa es dejarla para cuando ya llegó. Cuando ha llegado al lugar de la reserva, el sacerdote deja el copón, pone incienso y de rodillas lo inciensa, mientras se canta Tantum Ergo Sacramento, que son las dos últimas estrofas, u otro canto eucarístico. Por favor, aquí, canto eucarístico. O sea, en este momento no hay opción, no es un canto vocacional, no es un canto eh, que habla del mandamiento del amor, aquí sí o sí es un canto eucarístico. No se puede cantar pescador de hombres.
No, no podemos cantar así otro canto, por más que lo sepa toda la gente. No, un canto eucarístico, porque estamos en el momento eucarístico por excelencia de todo el año litúrgico junto con la fiesta de Corpus. El sacerdote cuando llega, ¿no es cierto?, lo inciensa. Todos hacen unos momentos, perdón, después el diácono o el mismo sacerdote coloca el copón en el tabernáculo y cierra la puerta, ¿sí? De nuevo, hay comunidades donde se han difundido costumbres, sé que hay, por ejemplo, parroquias donde hacen a la noche el jueves con el Santísimo expuesto en la custodia, pero no es eso lo que nos indica el misal. Tampoco se nos indica dejar el copón solo, porque también en algunos lugares queda el copón, no la custodia, pero sí el copón. No, lo que se indica es que haya un pequeño sagrario. Casi todas las parroquias tienen dos sagrarios, uno que es el habitual que está empotrado en la pared y otro que se ubica allí en el momento del Jueves Santo. Y bueno, y si no lo tiene, las parroquias pueden pedirlo prestado, hay lugares donde a veces se puede pedir, y bueno, sí, ahora estamos muy cerca, pero a futuro, si no, hay que construir, aunque sea un sagrario digno de madera, que se lo puede revestir, que se lo puede forrar, que se lo puede pintar adecuadamente, pero es importante, porque esto es lo que está, no es una adoración solemne, no es una adoración mayor, sino que es un momento donde la iglesia permanece junto a Jesús con todo lo que implica su noche de agonía en Getsemaní. Todos hacen unos momentos de oración en silencio y luego el sacerdote y los ministros hacen genuflexión y regresan a la sacristía. En silencio, en silencio. Ahí termina en silencio. Es un poco difícil a veces en las parroquias porque algún aviso tenés que dar ahí, ¿no? Entonces, bueno, al que le toque guiar la celebración, tenga en cuenta, ¿no? Por favor, no anunciar en ese momento que hay a la venta pasteles para el día de domingo o que hay huevos de Pascua que pueden adquirir en tal lugar. No, por favor, ese día no. Otros días lo tenemos que hacer, lo necesitan nuestras economías parroquiales, pero es un momento muy sagrado. Y fíjense, esto quizás no lo dice aquí, pero no hay bendición. ¿Por qué no hay bendición? Porque la celebración del jueves, la celebración del viernes y la celebración del sábado son como una sola celebración. Fíjense que el viernes no hay señal de la cruz. O sea, el sacerdote no hace la señal de cruz para empezar. Y la vigilia pascual tampoco. Como que arranca así, como que estaban toda la gente y arrancó la celebración. Es una única celebración como en tres momentos, ¿no? Por eso como es tan sagrado ese silencio. Si hacen genuflexión y regresan a la sacristía. En el momento oportuno se despoja el altar y si es posible se retiran las cruces del templo, ¿no? El despojo del altar es como elocuente. También yo creo que cuando las personas que lo hacen con mucha reverencia, es como muy elocuente, que lo hagan ahí mismo, ¿no? Apenas el sacerdote se fue, que despojen el altar. Vos estás acostumbrado a ver el altar vestido y de pronto el altar desnudo. Y había unas lindas flores adelante del altar y de pronto no quedó nada. Porque es Cristo que empieza a ser despojado, que Él mismo se despoja de sí, se abaja por amor a nosotros. El altar recuerden que es símbolo de Cristo. Si es posible, se retiran las cruces. Aquí como que hay distintas costumbres. Hay iglesias donde cubren los santos, hay otras iglesias donde los sacan a los santos. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver en el otro documento a ver si sugiere algo en este sentido. Bueno, quienes participan de esta misa vespertina no celebran las vísperas de la liturgia a las horas, ¿sí? La oración de vísperas. Exhórtese a los fieles que esta noche, según las circunstancias y costumbres del lugar, permanezcan durante un tiempo en adoración delante del Santísimo Sacramento. Después de la medianoche, la adoración se realice sin solemnidad alguna. La verdad que es muy, pero muy precioso, allí donde se puede conservar el templo abierto. Hoy hay muchos lugares donde hay adoración eucarística perpetua. Y pensemos, ¿no? También que tantos de nosotros pasamos la noche en vela por celebraciones, por algo que nos gusta, para un cumpleaños. ¿Cómo no pasar esa noche junto al Señor?
Por supuesto que hay lugares donde no es tan fácil, porque hay lugares donde las comunidades son comunidades ya de personas muy mayores o ciudades donde por cuestión de seguridad no es para nada sencillo movilizarse a las 3, a las 4 de la madrugada. Pero esto más bien en el sentido espiritual, son tan fecundas esas horas de la noche y el Señor regala gracias tan grandes y es como muy potente la palabra que dirigió Cristo a sus discípulos. ¿No han sido capaces de velar ni siquiera una hora conmigo? ¿No? Es como que, no sé, me parece que esa palabra de Cristo, como pidiendo ayuda, pidiendo compañía, continúa resonando a lo largo de todos los siglos. Entonces, bueno, después también cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades, sus deberes familiares, personales. La mayoría de ustedes son laicos, hay algunas hermanas también. Y bueno, si el otro día tenemos que madrugar o tenemos algún compromiso pastoral o lo que fuera, pero qué lindo si podemos esa noche guardar unas horas para el Señor. Y si en tu iglesia no se puede dejar abierto, bueno, sé, quédate en tu casa, en vela. Pensá que en ese momento Cristo estaba derramando gruesas gotas de sangre y cuando van pasando las horas de la pasión, va siendo llevado a lo de Anás, al palacio de Anás, y después va siendo llevado ante Herodes, y después ante el amanecer donde está Pilato, y todo lo que sufre el Señor, ¿no? Entonces, esto ya no es liturgia, sino que es la dimensión más espiritual, pero realmente son horas muy, pero muy ricas, muy fecundas, ¿no? Si en alguna iglesia no tiene lugar la celebración de la Pasión del Señor, el Viernes Santo la misa concluye como de costumbre y el Santísimo se repone en el tabernáculo. ¿Sí? Solo se hace esa extensión cuando se va a hacer el Viernes Santo. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, por lo cual voy a ir directamente al Viernes Santo. Les va a quedar como lectura el otro documento, disculpen, pero no voy a llegar si no. Y disculpen si he sido demasiado detallista en algunas cosas, pero creo que vamos a poder llegar a desarrollar al menos Viernes Santo. Bueno, clave. Viernes Santo no hay misa. El Viernes Santo no es misa. Es una celebración, la celebración de la pasión del Señor. Pero además la iglesia no dice ni hoy ni mañana celebrar los sacramentos, excepto la penitencia y la unción de los enfermos. No se puede dar, por supuesto, no se puede celebrar el matrimonio. De ninguna manera habría que celebrar una ordenación sacerdotal el Viernes Santo, el Sábado Santo. La unción, sí, la penitencia, sí, y por supuesto la confirmación se podría hacer en peligro de muerte, porque en peligro de muerte un ministro puede administrar la confirmación a alguien aún este día. ¿Qué pasa con respecto a la comunión? Únicamente se distribuye a los fieles en la celebración de la pasión del Señor. Y a los enfermos que no pueden asistir a esta celebración, sí se les puede llevar en cualquier momento del día. Entonces, para quienes son ministros de la comunión, el jueves sí se puede llevar, el viernes sí. No se puede llevar la comunión el sábado, salvo a modo de viático. Viático es cuando estás ya con una persona que está moribunda, ¿sí? Pero a los enfermos sí se le puede llevar el jueves o el viernes o los 2 días. Ustedes conocen personas así muy piadosas y muy fieles que amarían poder estar en las celebraciones y no pueden estar, la verdad que sería un gran gesto de caridad poder permitirles comulgar, ¿no? Pero bueno, cada comunidad se organiza como puede. ¿Cómo tiene que estar el altar? Totalmente despojado, sin cruz, sin candelabros y sin manteles. ¿Por qué sin cruz? Porque va a haber un momento donde la cruz va a tomar un protagonismo central en esta celebración. Si bien no es obligatorio, creo que es elocuente, ¿no? Esto de cubrir los santos o incluso sacarlos, ¿no? Como que es esto del despojo, ¿no? De este Cristo anonadado y esta esposa como que también está así, ¿no? Estamos acompañándolo al Señor y se visibiliza a través de estos elementos sensibles. Celebración de la Pasión del Señor. Después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, a no ser que alguna razón pastoral aconseje un horario más tardío, se realiza la celebración de la Pasión del Señor. Con respecto al horario, normalmente los sacerdotes van viendo en cada comunidad, verdaderamente celebrarlo a las 3 tiene una fuerza muy, pero muy importante.
no me pidan que lo explique, no sabría decirlo. Yo he estado en distintas comunidades donde se hacía distintos horarios, pero celebrarlo exactamente a las 3 tiene una fuerza especial. No estoy dogmatizando porque el documento permite que se haga en otro horario, pero es como que estás ahí, ¿no? Y incluso cuando, viste que a veces llegas a las corridas preparando, que te faltó uno, que no vino un monaguillo, que el maestro de ceremonia lo invitaron a pescar y se fue. Bueno, no sé si les va a pasar a ustedes, pero pueden ocurrir cosas de último momento. em, es una celebración impresionante. Es de una belleza, de una majestad, de una solemnidad y de una profundidad que realmente no hay que perdérsela. No lo dice aquí, lo dice el otro documento. Tenemos que hacer todo lo posible para que los fieles de nuestras comunidades participen de esta celebración. Muy fácilmente el viernes se sustituye. Vamos al Vía Crucis Viviente, vamos a la marcha del Viernes Santo, a caminar las 7 iglesias, y son todo cosas muy hermosas, pero nada se compara con la hermosura, la belleza y el fruto de esta celebración, ¿no? Entonces, el horario, por supuesto, lo definirán los sacerdotes, pero a veces cuando se pone a consideración, mi consejo es buscar que se adecue lo más posible a este horario que fue el horario elegido por el Señor. También aquí hay otro dato, que es el dato de la devoción a Jesús misericordioso. De hecho, Santa Faustina recibe estas palabras, ¿no? De la cual quería la institución de la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebrará el segundo domingo de Pascua, incluso con la novena de la Divina Misericordia, que tiene que empezar el Viernes Santo. Bueno, muchos liturgistas dijeron, ¿cómo puede ser esto? Porque parece como que es contradictorio, ¿no? Porque la iglesia está toda centrada en el tríodo pascual y comenzar una novena. Pero Juan Pablo II tenía la absoluta seguridad de que esto procedía del Señor Jesús y que si bien podía sonar raro, porque no era algo tradicional y se insertaba como en el centro del triduo, Juan Pablo II dijo, vamos con la fiesta del segundo domingo de Pascua y por supuesto la novena se puede hacer. Sí tenemos que cuidar de que la novena de Jesús de la Divina Misericordia no prevalezca sobre el clima que tiene que haber en la celebración del Viernes Santo del Señor. Solamente por poner un ejemplo, donde hay grupos de la Divina Misericordia, es normal que quieran colocar la imagen de Jesús misericordioso en algún lugar, pero no nos olvidemos que la imagen de Jesús misericordioso es una imagen de Jesús resucitado. Entonces, que la quieran ornamentar y si fuera por el cariño que le tenemos a Jesús misericordioso, ponerle flores. No, flores no se puede colocar la imagen, pero con mucha discreción. ¿Sí? Porque es Cristo Pascual, pero ya está resucitado. Entonces, como para que no choquen aquí en este lugar lo litúrgico y lo devocional, siendo esta devoción una de las que está más reconocidas por la Iglesia. Volvemos a la celebración. Consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. Esas son las 3 partes. Dentro de la liturgia de la palabra está la oración universal, ¿m? Que es una oración universal especial. Comienza en silencio. También aquí los que le toque guiar, que la persona que le toque leer la guía, que lo haga con mucha pausa, como con mucho sentido de lo que está ocurriendo, que lo tenga bien ensayado al texto, que lo lea interpretando lo que está diciendo. No hace falta que sea muy largo, sí pueden ayudar algunas referencias del por qué inicia así, ¿no? Por eso dice, si hay que decir algunas palabras, debe ser antes de la entrada de los ministros, ¿no? Como preparando, en silencio total. El sacerdote y el diácono revestidos con ornamentos rojos, como para la misa, o sea, casulla, el sacerdote, el diácono si tiene dalmática, se dirigen en silencio al altar, hacen reverencia al altar, reverencia profunda, y se postran rostro en tierra. O según las circunstancias, se arrodillan y oran en silencio. Bueno, de más está decirle que la postración para todos los sacerdotes que lo podemos hacer es también como un momento muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo el cuerpo y el alma son uno, ¿no? Porque es como un gesto de una postración, es como que no te alcanzan las palabras y ni siquiera ponerte de rodillas, es como que frente al misterio del Dios muerto por amor, nada, como que te sentís tan pequeño y a la vez tan amado,
como que en doble sentido. Yo me postro, pero al mismo tiempo es tan inmenso el amor del Dios muerto por nosotros, que como que siento que como que me aplasta, pero no me aplasta porque me hace mal, sino porque es como que me desborda, me abruma, ¿no? Y todos los fieles de rodillas. Ahí, por supuesto, en la medida que dependa de cada uno, ¿no? Estos momentos de silencio, que sean como muy cuidados. A veces es necesario decir, nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie, pero a veces ni siquiera es necesario. Quizás ponerse de rodillas y después, capaz que ni hace falta decir, nos ponemos de pie, se van a ir poniendo de pie de a poquito la gente, pero cuanto menos palabra haya, considero que es mejor, ¿no? Lo dice también el otro documento de la preparación de las fiestas pascuales. El sacerdote va a la sede, en ese día no besa el altar, recuerden que el altar está desnudo, vuelto hacia el pueblo, con las manos juntas, dice una de las dos oraciones siguientes. No dice oremos, ¿no? Porque estamos todavía de la misma celebración que inició el jueves. Por supuesto, allí viene la primera lectura. También esta es la lectura, ¿no? La de el profeta Isaías, el cuarto cántico del siervo. Y perdonen esto que voy a decir, lo digo con mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Pero si tienen el mejor lector que tengan, el mejor lector que tengan para el Triduo Pascual, pídanle que lea la lectura del canto del siervo. Primera lectura del Viernes Santo. Porque es como una síntesis de toda la cristología. Y bueno, y vieron que es llamado Isaías el quinto evangelista, ¿no? Nadie describió con tanta potencia lo externo y lo interno de la pasión del Señor como Isaías en este cuarto cántico. Así que esto, por favor, esto es un consejo, hermano, no es palabra de Dios, pero digo, el mejor lector a leer esa lectura, porque si la puede leer bien, si la puede interpretar bien, introduce de una forma muy potente en la contemplación de la pasión del Señor, tanto de su entrega como del fruto de su entrega. El salmo, por supuesto, sí puede ser cantado. Acá también las introducciones que sean breves, muy breves las introducciones, muy breves. No hace falta mucha palabra, sino que resuene la palabra del Señor. La segunda de Hebreos, por supuesto, también es hermosa, ¿no? Tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse, porque Él este, nos conoce, ¿no? Y ha dado su vida por nosotros. Y el canto antes del Evangelio y la lectura de la Pasión. Canto antes del Evangelio, se sugieren algunas antífonas, si no, puede ser Te adoramos Cristo y te bendecimos, aunque por lo menos que cantamos acá en Paraná están tonos mayores, quizá convendría algún otro canto. Preferentemente ese día no hacer tu palabra, Señor, es la verdad, como a veces hacemos en Cuaresma, sino algo que remita más específicamente a la Pasión. O el Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. ¿Cómo se lee la Pasión? Recuerden que el que hace de relator inicia, no inicia el sacerdote, no se dice Señor esté con ustedes, etcétera. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Si se puede hacer de modo dialogado, siempre es mucho mejor. No les puedo comentar aquí lo que sugiere para el Domingo de Ramos, pero incluso se puede hacer entre más de tres. Hay algunos lugares donde dan participación algunos fieles más que hacen tal vez las partes del pueblo, ¿no? Y no la hace el mismo que hace de Pedro o de alguno de los otros interlocutores del Señor. También la pasión del Señor, eh, un pequeño consejo, ¿no? La persona que hace de relator tiene que ser un buen lector y que sepa relatar. Entonces, el relato tiene que tener cierta agilidad, porque si el relator relata muy lento o lo hace demasiado pausado, o sea, una cosa es leer el cuarto cántico del siervo, que es poesía y que es un canto de alabanza y tiene que ser palabras muy sentidas, y otra cosa es ser relator. Entonces, el relator tiene que relatar. Por supuesto que hay momentos de la pasión, cuando llegamos a Juan 19, cuando le entrega a María como madre, cuando narra lo de que el costado de Jesús es traspasado, ahí se va a detener, ¿no? Ahí se va a detener. Pero durante muchos momentos el relator es el que lleva como la agilidad del relato, porque una pasión leída muy lenta también puede ser difícil de seguir, más teniendo en cuenta lo que nos cuesta a nosotros ahora mantener la atención. Fíjense, si sabrán ustedes que llevan 1 hora y cuarto escuchándome. Bueno,
la pasión no tiene que durar tanto como esta charla. Así que hacerla solemnemente, pero sobre todo el relator, ¿sí? Si les toca elegirlo, aconsejarlo, que lo haga con cierta agilidad. Concluida la lectura, hágase una breve homilía, se nos toca a nosotros, y terminada esta, los fieles pueden ser invitados a hacer un tiempo de oración en silencio. Fíjense, como que el silencio marca el clima de la celebración del Viernes Santo. Hay canto, hay aclamación, pero el silencio. La oración universal es lo que concluye la liturgia de la palabra. Se hace de este modo. El diácono, o en su ausencia, un laico, desde el ambón, dice la invitación que expresa la intención. Después todos oran en silencio durante unos momentos y seguidamente el sacerdote desde la sede, o si parece más oportuno, desde el altar, con las manos extendidas, reza la oración. Lo ideal sería que pueda ser desde la sede. Hay parroquias que tienen ya la sede establecida con micrófono, donde no haya, se puede tal vez improvisar con un atril, con un micrófono, para que vaya al altar recién en el momento de la Sagrada Comunión. Y los fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante toda la oración. Sí, hay un consejo de ponerse de rodillas, ponerse de pie, pero también podrían estar todo el tiempo de rodillas o también todo el tiempo de pie. Yo creo que conviene hacer esta sugerencia. Después los mismos fieles, por supuesto, los que no pueden ponerse de rodillas o tienen alguna dificultad, sabrán entender y con sentido común se quedarán de pie. Pero creo que no conviene abandonar porque el estar de rodillas, además que tiene un fundamento bíblico muy hermoso, ¿no? Que toda rodilla se doble ante el nombre, ¿no? El nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Entonces, puede conservarse esa costumbre antigua de alternar la postura, como decíamos recién. Las conferencias episcopales pueden establecer otras invitaciones para introducir la oración del sacerdote. De hecho, son como moniciones. Entonces aquí es donde se aclara. Perdón, se pueden agregar otras intenciones. Cuando fue la pandemia 2020, se agregó una intención especial. Lo que dice aquí, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia, es lo que podría ser un diácono o un lector, un laico. Ahí, cuando se dice oración en silencio, la gente se puede poner de rodillas y luego cuando el sacerdote empieza a hacer la oración, esto sí o sí lo hace el sacerdote, ya la gente se pone de pie. Como les digo, puede estar todo el tiempo de rodillas, puede estar todo el tiempo de pie, pero también se puede alternar y conservar esa antigua tradición de que en las 10 ocasiones se va alternando esas posturas. Son 10 peticiones, es muy rico la eucología, las oraciones son muy, pero muy ricas, al igual que las peticiones. Y acá viene la segunda parte, que es la adoración de la cruz. Concluida la oración universal, se realiza la solemne adoración de la Santa Cruz. Hay dos formas que se proponen para mostrar la cruz. Dice que se elija la que se juzgue más apropiada de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Entonces, la primera forma, el diácono u otro ministro idóneo lleva procesionalmente la cruz cubierta con un velo morado por la iglesia hasta el medio del presbiterio, acompañado por dos ministros con cirios encendidos. El sacerdote de pie ante el altar recibe la cruz y descubriéndola en la parte superior, la eleva invitando a los fieles a adorar la cruz, con las palabras, este es el árbol de la cruz, ayudado con el canto del diácono o, si es necesario, por el coro. ¿Sí? Entonces, primera forma, le traen al sacerdote la cruz, el sacerdote la espera adelante del altar. Si esta invitación conviene mucho que sea cantada. Si la puede cantar el sacerdote, que la cante el sacerdote. Si hay un diácono, porque el sacerdote no canta, que la cante el diácono. Y si no, si es necesario por el coro. Fíjense que con esa insistencia está diciendo es muy importante que pueda cantarse. Hay varias melodías. Aquí solemos hacer esa que dice, este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid y adoremos. O hay otra forma de responder también, ¿no? Pero es un poquito esa, cada vez, primero se descubre la parte superior, ¿no? Y la eleva. ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo pasado? Cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo es elevado en alto en su muerte y en su resurrección, pero como que litúrgicamente
se recuerda este ser elevado de Cristo. Y todos los fieles se arrodillan, ¿sí? Adorando en silencio durante unos momentos la cruz, ¿no? Esto también quizás hay que estar atento para los que le toque guiar, por lo menos la primera vez, decir, nos ponemos de rodillas, ¿no? O algunos fieles que estén ya más preparados, si se arrodillan primero, otros lo siguen. Poder dejar esos silencios, ¿no? A veces no depende, por supuesto, de ustedes, sino que depende del presidente, pero es pero muy lindo, ¿no? Muy rico y muy elocuente. Después descubre el brazo derecho y después descubre totalmente la cruz y se hace de nuevo el canto. La segunda forma es que la cruz está en la puerta de la iglesia y ahí el sacerdote la toma, pero la toma descubierta. Se hace la procesión por la iglesia hacia el presbiterio, acompañado por dos ministros con cirios encendidos. Cerca de la puerta, en medio del templo, y antes de ingresar al presbiterio, el que lleva la cruz la eleva y dice la invitación, este es el árbol de la cruz. Bueno, creo que se entiende. Recuerden, tiene que estar los dos monaguillos ahí con sus cirios acompañándolo y también los fieles a arrodillarse, ¿no? Y viene la adoración de la Santa Cruz. Acompañado por dos ministros con cirios encendidos, el sacerdote lleva la cruz hasta el ingreso del presbiterio u otro lugar apto. Allí la coloca o la entrega a los ministros para que la sostengan, dejando los cirios a ambos lados de la cruz. Dependerá del tamaño de la cruz. Hay iglesias donde se hace con una cruz pequeña, otras mediana. Aquí nosotros en la parroquia tenemos una cruz muy grande. La verdad que es bastante exigente para llevarla, pero es tan preciosa la cruz que por ahora, por lo menos, no voy a renunciar a llevar esa porque es inigualable lo que expresa, ¿no? El Cristo crucificado y lo que simboliza poder hacer la adoración con ese Cristo tan grande, ¿no? Para adorar la cruz, fíjense qué interesante. Se acerca primero el sacerdote habiéndose quitado la casulla y el calzado si es oportuno. Yo esto se lo vi hacer a Benedicto XVI y después repasé el misal y digo, mira, está esto de quitarse el calzado. Por supuesto, es un gesto fundado en la escritura, cuando Moisés escucha que Dios le dice, quítate las sandalias, cuando se le aparece la zarza ardiente, ¿no? El Cristo crucificado es la zarza ardiente. Pero no es obligatorio, dice, si es oportuno, si la casulla y el calzado puede quitárselo o no, pero también es como un gesto de mucha humildad. Y después van los fieles, primero el clero, perdón, luego los laicos y los fieles, y cómo se venera la cruz, con una genuflexión simple o con algún otro signo adecuado, según la costumbre del lugar, por ejemplo, besando la cruz. No es obligatorio, pero es uno de los modos que se puede hacer, sino con la genuflexión simplemente. Para la adoración debe haber una única cruz. Sí, por la gran cantidad de participantes en la celebración, no todos pueden acercarse individualmente. Imagínate que hay 700 personas, si pasan uno a uno, se va la celebración muy larga. El sacerdote, después que parte del clero y los fieles han hecho la adoración, toma la cruz y de pie ante el altar invita al pueblo con breves palabras a adorarla. O sea, como que se hace una adoración desde lejos. La verdad que es muy fuerte también ese momento. Nosotros como sacerdotes nos toca ser testigos, ¿no? De cuántas personas frente a la cruz en ese momento, el Viernes Santo, se emocionan, se quiebran, son tocados por la gracia, son momentos también de conversión, pero bueno, puede ser que alguna vez no sea posible hacerlo individualmente, sino que se tenga que hacer así como todos un poquito más desde lejos, ¿no? Y ahora sí, los cantos. Se canta la antífona, Señor, adoramos tu cruz, los improperios, el himno, esta es la cruz de nuestra fe, u otro canto adecuado. Sí, canto adecuado. Es importante leer estos cantos, vieron que sugería, si se pueden hacer esos, lo mejor, y si no, que sean también parecidos. Acá alabamos y glorificamos tu santa resurrección. Fíjese que se habla de la cruz, pero también de la resurrección. Diríamos que los improperios subrayan el momento doloroso de la pasión. Son hermosísimos los improperios, tienen una poesía y por lo menos aquí tenemos algunas melodías que son realmente increíbles, que le dan un carácter de mucha compunción a ese momento de la adoración de la cruz, ¿no? Sobre todo que se repite las palabras que dice Dios.
pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, ¿no? Me acuerdo de una parroquia donde no conocían los improperios, yo era seminarista y dije, vamos a cantar los improperios. ¿Qué es eso del improperio? Se los enseñé. Me acuerdo que las señoras decían, padre, todo el Viernes Santo por la tarde no pude sacarme de la cabeza esa frase de Jesús, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Bueno, digo, esa era la idea, que durante todo el día te acordaras del dolor de Dios por el pecado, por la infidelidad, por nuestras traiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, este himno a la cruz es nada que ver. Esta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los árboles. Ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. Árbol precioso, benditos clavos que llevan tan dulce carga. Nada que ver. Destaca la gloria de la cruz. Un poco en la línea de la pasión según San Juan. En la pasión según San Juan, Jesús no está siendo derrotado, Jesús está triunfando. Estos cantos expresan eso. Entonces, por ejemplo, un canto que expresa esto es, Victoria, tú reinarás. Canto bastante difícil, pero expresa esto. O Es la cruz de salvación, es un canto que expresa perfectamente este sentido. Si ustedes van a las letras, es la cruz de salvación, incluso dice, árbol santo, inmortal, son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz brindas a los pecadores. ¿No? Acá el tema de los árboles, ¿no? Un árbol cargado de frutos. Así que digo, como para ver qué cantos elegir. Por supuesto que puede haber cantos penitenciales, porque si están los improperios, hay lugar para los cantos penitenciales, pero que no sean todo cantos penitenciales, sino que haya cantos también que canten en lo posible la gloria de la cruz. Y bueno, y aquí en Argentina y en otros países se puede introducir la memoria de los dolores de la Virgen, ¿sí? Este es un punto 20 bis, lo agregaron después, es muy hermoso este momento también. Cuando se termina de adorar la cruz, se puede recordar a María junto a la cruz, porque dice que en muchos lugares había una memoria de los dolores de la Virgen a la tardecita. Por ejemplo, la pasión a las 3 la celebración, y a las 6 o a las 7 el momento con María. Bueno, dice, conviene, en lugar de ese piadoso ejercicio tradicional, insertar la memoria del dolor de María en la misma acción litúrgica, ¿sí? Para que aparezca la unión indisoluble de María con la obra de la salvación del Hijo. Entonces, estas palabras que tienen misal para el sacerdote son impresionantes, son muy, muy lindas. Aparece el dolor de María, pero aparece también María asociada como nueva Eva a Cristo. Y después, un momento de silencio y se puede cantar Stabat Mater. Ese es el himno clásico, pero dice otro canto que sea realmente adecuado, ¿sí? Entonces, no vamos a cantar mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. No, vamos a cantar junto a la cruz de tu hijo, la madre llorando se ve. O vamos a cantar tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor, junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Y hay un montón de cantos así muy apropiados para ese momento. En lo posible, si pudiéramos tener la letra de Stabat Mater, es decir, bueno, ¿qué canto en castellano? Lo traducimos, ¿no es cierto? ¿Qué canto en castellano expresa lo mismo? Es muy, muy bonito y muy fuerte ese momento. Fíjense que dice que finalizada la adoración, como ese 20 era un inciso 20 bis, el diácono o el ministro coloca la cruz delante del altar o sobre él, ¿m? Después que terminó la adoración. Si es una cruz pequeña, puede ser sobre él. Si es una cruz grande, queda delante del altar. Junto a la cruz quedan dos velas. No es la cruz del altar, sino la cruz que se veneró. Entonces, en ese momento, se extiende el mantel, se colocan el corporal y el misal. Luego el diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, con el velo humeral trae el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva por el camino más breve, mientras todos permanecen de pie y en silencio, ¿sí? Normalmente, si les toca organizar la celebración, es un momento donde conviene sincronizar. Yo siempre les digo a mis monaguillos, cuando está terminando, cuando es el tercer, la tercera estrofa del canto de María, que los monaguillos ya se paren, se coloquen junto a la credencia, cuando está terminando el canto, coloquen el mantel, prendan las velitas, y a veces un ministro de la comunión, aunque aquí indica que el diácono o el mismo sacerdote traen el Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, como
para que no se creen vacíos. Una cosa es el silencio sagrado que ha sido previsto y otro es el vacío porque, bueno, no terminamos de sincronizar bien. Obviamente que a veces te lleva años hasta que salga todo bien sincronizado, pero es lindo cuando se da esa armonía de los signos. Dos ministros acompañan al Santísimo Sacramento con cirios encendidos que colocan junto al altar o sobre el mismo. Se coloca el Santísimo, descubierto el copón, el sacerdote se acerca, hace genuflexión y sube al altar. ¿Mm? Coloca el Santísimo, hace genuflexión y entonces allí junto al altar invita al Padre Nuestro. Luego el Padre Nuestro se hace el embolismo, como en la misa, el tuyo es el reino. Después el sacerdote hace la oración secreta. Y fíjense que acá no dice, por ejemplo, que haya que cantar el Cordero de Dios. ¿Por qué no se canta el Cordero de Dios? Porque el Cordero de Dios acompaña la fracción del pan. En esta celebración no hay fracción del pan, por lo tanto no se canta el Cordero de Dios, ¿sí? Sino que el sacerdote lo muestra y el pueblo responde como en las demás celebraciones, el sacerdote comulga y para la comunión se puede cantar el Salmo 21 u otros cantos apropiados. Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, de mi oración no te alcanza. Entonces los cantos tendrán que ver con la pasión, tendrán que ver con ese dolor de Cristo, esta experiencia de Cristo abandonado en la cruz. Entonces pueden ser cantos que hablan de la pasión y también cantos penitenciales. Considero que a la luz del Salmo 21 pueden ser también cantos penitenciales, pueden ser apropiados para allí. Termina la distribución de la comunión, se lleva el copón al lugar preparado fuera de la iglesia si lo exigen las circunstancias en el sagrario, pero de verdad que no conviene que esté en el sagrario. Es fortísimo que termine la celebración y de nuevo, no está el Santísimo, no está el Señor. En este sentido, recuerden que por lo menos media hora antes de que empiece la celebración del Viernes Santo, hay que llevar al Señor de la Reserva, que estaba en el templo para ser adorado, a otro lugar. El sacerdote dice, oremos, un poquito de silencio y la oración final. Y para despedir al pueblo, el sacerdote hace esta oración sobre el pueblo. Hace genuflexión delante de la cruz y todos se retiran en silencio. Se despoja el altar. De nuevo, me parece que es muy bueno que se despoje ahí mismo. No es desprolijo, sino al contrario. Las personas que lo hagan con mucha reverencia, doblándolo delicadamente. De nuevo el altar desnudo. Y solo queda la cruz y los 2 o 4 candeleros. ¿Mm? Bueno, me extendí más de lo previsto. Yo solamente voy a hacer un gloria, voy a interrumpir la grabación y si alguno todavía está despierto y quiere y tiene alguna pregunta, los escucho. Y bueno, les agradezco. Probablemente mañana noche, quizá un poco tarde, pero después les va a llegar la grabación también de lo de hoy y de mañana. Probablemente mañana de noche haga sobre la sobre el sábado santo y la vigilia pascual. Mucho más breve porque bueno, es una sola celebración. No sé si cumpliré esa promesa, pero es la idea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.